Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí y ahora vamos a presentar la pequeña porción de hoy que se encuentra en Éxodo 2 de 11 a 15. Y la porción que trataremos, tocaremos también el texto paralelo de Hechos 7, 22 a 29. El texto de Éxodo dice así, de la siguiente manera. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a aquel egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas dijeron, un varón egipcio nos defendió a manos de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Amén. Sobre este texto será en el que nos basemos el sermón de hoy. Anteriormente vimos cómo Dios cuidó de Moisés pues, mediante un arca de juncos, como hizo de forma milagrosa que su madre lo cuidase hasta la edad de 6 a 8 años. Y el relato que nos ocupará hoy es este de aquí, que es el éxodo de Moisés a Madián, y esa huida que tiene de forma precipitada. Y muchas veces, aunque en nuestra vida seamos prácticos preparándonos para cualquier tipo de circunstancias, para cualquier tipo de planes, para nuestros objetivos, ya sea financiero, económico, objetivos universitarios, y estamos en lo más alto y pensamos que nadie nos puede parar los pies, cuando pensamos que es que ha llegado nuestro momento para actuar, ya sea en el ministerio o en la vida diaria, es cuando Dios puede hacer un borrón y cuenta nueva, puede decir un alto. La historia de Moisés nos enseña que en estos instantes, cuando Moisés ya lo tenía todo, cuando él creía que ya podía ser príncipe y soberano, Dios actúa de la forma menos esperada. Y esto también nos puede pasar en nuestra vida. Y ahora, como veremos en la siguiente porción de Hechos 7, de 22 a 29, nos va a detallar cosas que en el capítulo 2 de Éxodo se omiten. Y es que la Biblia no es de interpretación privada, no se puede tomar un texto a la ligera, sino que la Biblia se complementa por un lado y por otro. Las partes oscuras que en un texto no aparecen pueden estar visibles en otros capítulos y mucho más avanzados o mucho más atrasados de ese mismo contexto. Y ahora vamos a ver el punto ciego en Hechos 7, de 22 a 29, acerca de qué detalles en Éxodo 2 no aparecen. Y dice lo siguiente, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?
Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés se nos dice que después de que pasase unos 40 años en la corte de Faraón, después de llenarse de toda ciencia, artes militares, conocimiento estratégico, había algo que en su corazón no le dejaba estar en paz. Él sabía que era hebreo y bien como sus padres que lo estuvieron criando le podían haber enseñado de que a Abraham se le prometió un libertador, de que estarían solamente 400 años en esclavitud y que después salían de Egipto con gran riqueza, puede que Moisés, viendo ya cumplida esa 4ª generación, viendo que ya el tiempo estaba próximo, viendo que él estaba curtido en lenguas foráneas, estaba viviendo con todo tipo de lujos, podía pensar de que su tiempo ya estaba próximo, que él sería ese libertador de Israel, que él daría por medio de un golpe de Estado o una guerra en forma de guerrillas y hasta que el tiempo se cumpliese. Y él vemos que en su corazón, como nos dice Hechos 7, ya cabía que por medio de mano suya sería liberado Israel de los egipcios. Y es que Moisés en esos 40 años se pasó una vida totalmente acomodada, con todo tipo de lujos, yates, mansiones, su pequeña mansión ahí en el oasis, con su dinero, sus fiestas, su multitud de mujeres que estarían ahí en la corte, pasando revista a los tanques y a los aviones y cazas que tendría, estudiando estrategia militar para conquistar nuevos territorios. Teniendo todo eso Moisés, vemos que en su interior él sabía que no estaba allí para vivir ese tipo de vida, que todo aquello que el mundo le estaba ofreciendo no era algo para él. Y esto también está, este cambio de actitud, ese rechazo a esa invitación que se le ofrecía a la corte de Faraón, nos tiene que servir para meditar y pensar en lo cómodo que solemos vivir nosotros en el mundo. Sabemos todos que tenemos un llamado, que estamos destinados a propósitos divinos y que no estamos para disfrutar de los placeres que se nos ofrecen en este mundo. Entonces, nos tendríamos que preguntar ¿por qué estamos cómodos en nuestro día a día? ¿Realmente estamos cómodos? ¿Nos callamos el mensaje del Evangelio, nuestra ordenanza que nos dijo Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Nos callamos el Evangelio para no incomodar a nuestros amigos? ¿Para no incomodar ni entorpecer a nuestros jefes? ¿O por el contrario, actuaremos como Dios manda que actuemos? Vemos que cuando Moisés baja y ve a sus hermanos, ve la injusticia y cómo están maltratando a su pueblo, y él actúa vengando al oprimido. Quizá ahora pensaría, mis hermanos entenderán que soy el escogido, ahora mismo lo mataré y mis hermanos hebreos se levantarán en armas contra los opresores. Tomaremos la capital y luego ya tomaremos todo Egipto al completo. Pero en Hechos dice que ese acto los hebreos no lo vieron así, que no vieron ese acto como un acto de liberación por mano de Moisés. Quizá Moisés, viendo que eso no funcionó, enterró al egipcio para ocultar ese chasco que tuvo y pensase que, bueno, a lo mejor lo tendrán que consultar con los ancianos hebreos o tendrán que hablar con todos para que se compinchen y se confabulen y hacer el alzamiento más adelante. Y vemos que se nos dice que vuelve Moisés al día siguiente, quizá buscando otro tipo de oportunidad, pensando ahora sí, después de que ya mi fama entre los hebreos se haya llegado a todos los oídos, ya reconozcan mi señorío. Pero vemos que, como nos dicen ambos textos, el plan le salió muy mal. Y aquí es cuando muchas veces nos podemos identificar con Moisés. Tenemos el llamado, tenemos las cualificaciones, pero las cosas no salen tanto en la vida espiritual como en la vida profesional como nos hubiesen gustado.
Pero es que el Dios de la Biblia, Jesús, Dios, siempre nos dice una cosa, que no es a nuestra manera, es a mi manera, dice el Señor. Entonces, cuando en estas ocasiones Dios nos deja ver, por ejemplo, en el texto de Moisés, que tenemos al hombre indicado, Moisés había sido el escogido, vemos que está para un propósito indicado, pero está para con unos medios equivocados. Repito otra vez, tenemos al hombre indicado con el propósito indicado, pero por los medios equivocados. Y entonces es cuando de repente Dios le para los pies. Cuando te creías y nos creíamos que teníamos la clave del éxito y la vida resuelta, cuando ya nada nos podía ir mejor, cuando ahora sí será mi momento, cuando creemos que ese método que estamos estudiando para el ministerio va a ser infalible, cuando te hinchas el pecho como un palomo creyéndote indestructible, Dios coge el alfiler y pincha el globo. Dios nos deshincha. Y seguro que en este acontecimiento de Moisés, si lo meditamos bien, para empezar yo y no sé vosotros, pero nos vemos muchas veces identificados. Moisés, que llega a ver a los hermanos totalmente hinchado, sale deshinchado de Egipto. Y sale deshinchado de Egipto para que después ver en 40 años en el desierto que no era nadie. Que al final, cuando Dios se le aparece, diga, es que no sé hablar. Moisés, tú no sabes hablar. Te habías criado en toda estrategia militar, te habías llenado de toda ciencia de los egipcios, habías estudiado filosofía, letras, sabías escribir, hablar en varios idiomas. Te creías preparado en aquel momento para dar un golpe de estado y ahora, ante Dios, después de 40 años viendo que todo lo que creías tener no valía nada para Dios, y Él se te presenta y dice, ahora es mi hora. ¿Cuánta unidad aprende Moisés en esos 40 años? ¿Y para qué? Para luego comprobar después de los 40 años del Éxodo que veremos más adelante, que Dios acaba usando a aquellos que no se creen nada. Dios acaba usando a un Moisés que después de 40 años dice, yo lo tenía todo, ahora no tengo nada, y ahora que no tengo nada y estoy desnudo, ¿tú me quieres usar, Señor? Y Dios acaba diciendo, sí, porque yo uso a lo menos esperado. David, un pastor de ovejas, que hasta su padre se olvidó a él cuando fue pasando hermano tras hermano para que lo ungiesen como rey, no se acordaba de David, pero Dios dice, tú, que no te crees nada, a ti te voy a usar. Sansón, por ejemplo, todo el mundo piensa que sería grandote, fortachón y esto. Mi opinión personal es que sería débil y enclenque, para que aprendiese a confiar en Dios, en que su fuerza provenía de Dios y no provenía de sí mismo. Y Dios usa a aquellos que no se creen nada. Vemos que Dios, por medio de Faraón, hace huir a Moisés a tierra de Madián, la actual Arabia Saudita. En los mapas, a día de hoy, el monte Sinaí se encuentra en la península de Sinaí, pero eso fue un error de geografía que cometió la madre de Constantino. La Biblia nos dice que el monte Sinaí estaba en Madián y Madián es la actual Arabia Saudita, pero bueno. Y Moisés en esa tierra de Madián comprueba que los títulos no son nada, que todo lo que poseía ya no tenía nada, ya no tenía ni ejércitos, no tenía séquitos, no tenía esclavos para que le sirviesen ese té con hielo en medio del desierto, y acaba saliendo Moisés con una mano delante y otra mano detrás. Moisés no había madurado en el palacio e intentaba ejercer un dominio militar por medio de la muerte de egipcio. Luego, el segundo día, al día siguiente, intenta ejercer dominio judicial en medio de los hebreos, dejándose ver como un buen líder, como un gran hombre que dice, mira, yo controlo estrategia militar, conmigo vais a estar suplidos ahí, y luego soy un buen mediador, soy un buen juez entre vosotros, y
ahora Moisés se ve desnudo, se ve humillado totalmente. Y en ocasiones nosotros, en nuestra vida diaria, pretendemos trazar nuestros caminos, vemos que hemos luchado todo lo posible, y al final de luchar, de hacer nuestras estrategias, de trazar nuestra economía para estos propósitos, vemos que acabamos peor de lo que habíamos empezado. Y es que en Proverbios 16:9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Lo repito de nuevo: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza los pasos. Y es que era necesario que Moisés, antes de realizar su llamado, aprendiese lo más importante de todo: a confiar en Dios. Y nosotros, muchas veces, ¿en qué estamos confiando? ¿Confiamos en nuestra nómina a final de mes? Yo soy el primero que muchas veces confío más en mi nómina que en Dios. Y está muy mal eso. ¿Confiamos en que nuestra mascarilla nos salvará de la epidemia? Dios es quien tiene control de la vida y la muerte, de la enfermedad y la salud. ¿Confiamos en nuestro trabajo, en que mientras tenga un trabajo todo me va a ir bien? ¿En nuestros estudios? Si ponemos confianza en lo que nosotros controlamos, al final vendrá Dios, lo devastará todo, para que aprendamos de que todo lo que tenemos proviene de Él. Vemos que Moisés ve una situación injusta de nuevo y ayuda a unas mujeres que querían sacar agua del pozo, quizás sin nada más que esperar beber de ese mismo pozo que pertenecería a esas mujeres de Madián, sin más ánimo de, después de una larga jornada de camino, poder llevarse un bocado de agua a su seco y deshidratado cuerpo. Y vemos que es que Moisés ya estaba rendido y hundido en todo su ego. Y aquello que esperaba, aquella vida de lujos, de palacios, de yo ahora hago un golpe de estado y gobernaremos Egipto y luego con Egipto ya más adelante conquistaremos Canaán, vemos que eso, todos aquellos planes suyos ya les serían imposibles de realizar. Y vemos que aquí, cuando ya está en el desierto, desanimado, deshinchado de su ego, Dios le da una importante lección. Dios le provee un plato, un hogar, una mujer y el que será su primer hijo. Y vemos que Dios lo guía donde empezó todo, a la tierra de uno de los hijos de Abraham. Y cuando vemos la gracia de cómo es Dios, de que cuando Moisés saca agua del pozo, es para servir a las mujeres y a su rebaño. Vemos en ese acto también el bajón de orgullo que tiene Moisés y la humildad que ahora mismo posee. Y es que el príncipe, aquel que le servían, que chasqueaba un dedo y venían todos los siervos para abanicarle con las palmas y traerle todo tipo de dátiles, higos y delicias, ahora se estaba convirtiendo en un servidor y un proveedor para las mujeres y para las ovejas. Y esto también es una lección que nos da Jesús en Marcos 9:35. Dice: y él se sentó, hablando sobre Jesús, y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y también podemos ver otro ejemplo de cómo Jesús, aquel Rey del universo que gobierna todo, que creó los cielos y la tierra, se despojó de su propia gloria para salvarnos a nosotros de nuestra vida de pecado por medio de su sangre, resucitando al tercer día para alimentar a esas ovejas y ese rebaño que estaban gimiendo en medio de un desierto, que somos todos nosotros. Observamos otro detalle que se nos dice que su primer hijo es Gersón, que significa extranjero allí. Y es que Moisés seguía sabiendo que allá donde estuviese, él era hebreo. Que ya estuviese en Madián o en Egipto, él seguiría siendo un extranjero. Y solo Dios le proveería una patria mucho mejor. Del mismo modo que Gersón, nosotros somos extranjeros en esta tierra y sabemos que nuestra patria celestial es la que Dios ha preparado en el cielo para todos sus hijos, para los que creen en su nombre.
para los que confían en la sangre salvadora del Señor Jesucristo. Matthew Henry, resumiendo todo este capítulo, dice así, acerca de Moisés. Egipto había hecho de él un erudito, un caballero, un hombre de estado y un soldado, pero le faltaba una cosa que la corte de Faraón no le podía formar. Debía aprender lo que es una vida íntima con Dios, y para eso habría de ser de ayuda la magnífica soledad y el retiro propio de una vida pastoril en Madián. La primera educación le sirvió para prepararlo como príncipe. La segunda quedó cualificado para conversar con Dios en el monte Horeb, acerca del cual había pasado mucho tiempo de su vida. Y es que las pruebas de esta vida nos ayudan al fin y al cabo a estar más cerca de Dios. No hay que olvidar que somos extranjeros aquí, igual que Moisés sabía que allá donde fuese el extranjero, nosotros somos extranjeros en este mundo. Somos embajadores celestiales, y nuestro éxito y fracaso en nuestra vida cristiana depende de lo lejos o lo cerca que estemos de Dios en nuestro día a día. Y nuestra vida espiritual influye en todos los demás aspectos de nuestra vida. Para concluir, el mensaje que se nos debería quedar de todo esto es que por mucho que se nos frustren los planes, por mucho que nuestro plan A, B y C quede en el olvido, por muchos que nos veamos sedientos en el desierto, Dios tiene planes mucho mayores para nosotros. Moisés jamás se pensó que abriría el mar en dos. Jamás pensó que golpearía una roca y saldría agua de ahí. Y es que a los que confían en Dios, Dios ha preparado grandes cosas para los que le aman. Y es que no hay nada que escape de las manos y del control de Dios. Él tiene un tiempo para todo. Y si Dios ha determinado algo en tu vida, lo acabará cumpliendo. Las presiones, obstáculos en nuestra vida, el objetivo que tienen es fortalecer nuestra fe. No nos veamos en nuestro palacio de cristal, en nuestro trabajo o con nuestra nómina como algo valioso, pues para Dios no son nada. Y para nosotros lo deberíamos apreciar, sí, pero no tendría que ser nada comparado con la satisfacción de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es que al fin y al cabo, Dios puede echar las fortalezas que hoy vemos seguras. ¿No destruyó Jericó? Hermanos, creedme, no hay nada más satisfactorio ni más bien compensado que poner nuestra confianza en Dios, que hizo la tierra y el cielo, y en su mano está todo, hasta los pelos de nuestra cabeza están contados, dice el Señor. No nos desanimemos a los huecos que da nuestra vida y nuestros planes, sino aprendamos a confiar en Dios. El Dios eterno tiene cuidado de nosotros, y déjame decirte una cosa, y es que si no tienes ese trato personal con Dios, si no lo conoces aún, no esperes a que se te expulse al desierto para encontrarte con Él. Hoy es día de salvación, dice la palabra. Reconoce que Él puede cambiar tu vida, que Él murió en una cruz por tu multitud de faltas y resucitó al tercer día para darte una nueva vida y un nuevo lugar donde vivir. Ahora, hermanos, confiemos en Dios, busquemos hacer su voluntad en nuestras vidas y a su manera y en sus tiempos. Amén.